Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta conferencia que nos va a presentar el hermano Gaspar con el título de HPV y sus maestros. Todos han de saber y conocer al hermano Gaspar, pero quiero dejar después de la invocación, quiero dejar a Magali Polanco que sea la que lo presente. Les pido que por unos instantes cierren sus ojos y mantengan la atención en la respiración por unos segundos. Y ahora lo vamos a tratar todos, si es posible, después de que yo mencione las frases, de repetir la invocación, por supuesto, los que lo quieran hacer. Tomen en cuenta el significado profundo que tiene. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos. Magali. Muy buenos días para todos, mis queridos hermanos. Los domingos es una dicha reunirnos. Hoy tenemos al hermano Gaspar Torre. Gaspar Torre daría trabajo presentarlo, ¿no verdad? Pero vamos a decir un poquito de lo de él. Digo trabajo porque hay mucho que hablar de Gaspar, pero he escogido algo breve. Que Gaspar Torre nace en Cuba de una familia de teósofos, conoce la teosofía desde su cuna, fue presidente de la sección cubana, es sacerdote de la Iglesia Católica Liberal, casado con la hermana Idarmis Rodríguez. Es un trabajador incansable por la sociedad teosófica, dispuesto a ayudar a cada hermano que toque su puerta para comprender cualquier término de la literatura teosófica. Podríamos hablar todo este tiempo de Gaspar, pero voy a ceder el micrófono mejor a él para que lo haga hablando de nuestra querida HPV y los maestros. Gracias a todos por estar presentes. Te voy a pedir, Magali, que cierres tu micrófono, por favor. Ya voy a... Bien, Gaspar. Ok. Todo tuyo. Muchas gracias. A ti, Gaspar. Muchas gracias por dar esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas de las enseñanzas fundamentales que HPV nos dio a través de sus maestros y cómo ella se expresaba de ellos. Vamos a comenzar con una cita que ella agregó en su libro La Doctrina Secreta, su obra fundamental, para que podamos comprender la gran dificultad de poder difundir estas enseñanzas para una humanidad que todavía no ha podido tomar en su mayoría el ciclo ascendente para salir de la materialidad en que la ley de evolución tenía que llevar a las mónadas humanas para poder, después de aprender a manejar la materia más densa, esta materia del mundo físico y sus contrapartidas
un poco más sutiles, pero todavía al nivel personal de las emociones y la mente, para poder retornar a que la expresión de la mónada pura del espíritu universal sea capaz de expresarse plenamente en todos estos mundos inferiores. Y ella dice en el tomo 5 de la doctrina secreta, entre otras cosas, fíjense que está entre puntos suspensivos una frase mucho más larga, que los absurdos conceptos que los círculos de la sedicente sociedad de la sociedad culta tuvieron de la religión de la sabiduría o bodhismo, pone ella entre paréntesis, después de la admirable y clara exposición científica contenida en el budismo esotérico, es decir, la primera obra que después de Isis sin velo fue la que más llegó a hacer conocer la sociedad teosófica. Ella dice sedicente sociedad culta. Esta palabra, pues ella la sacó del francés, de soi-disant, que no es nada más que, como decimos nosotros en un español, aquel que se cree que y se da a sí mismo como algo seguro y que nosotros lo llevamos al dicho español, dime de lo que presumes, te diré de lo que careces. La verdadera cultura, la verdadera expresión espiritual no viene del actual nivel cultural que nosotros expresamos, porque la mente sigue cerrada a lo nuevo, la mente sigue cerrada a la parte verdaderamente profunda de la vida y se conforma con sus apariencias superficiales, temporales, materiales. Y un poco más adelante ella nos dice también en la doctrina, y en esta misma parte del tomo 5, debería servir de aviso hasta a los teósofos que, empeñados en una penosa lucha cotidiana en pro de su causa, no dan paz a la pluma ni se amedrentan ante las suposiciones dogmáticas ni las autoridades científicas. Esto ya lo tiene que escribir un poco antes de publicar la obra en 1888, que se publica en octubre de ese año, y ya hacía 11 años que se había publicado Isis sin velo, su primera gran obra, de la cual vamos después a tratar un poco. Y ella había visto que el budismo esotérico, publicado unos pocos años después y que llegó a mayor número de personas, sobre todo en la India, en otros lugares, la parte culta de los ingleses, de otros países europeos en general, seguían negando. Y los científicos, salvo excepciones, como los de Sir William Crookes, Alfred Wallace y otros, pues seguían empeñados en sus dogmas, en que fueron convirtiendo la ciencia, como antes lo habían hecho con la sabiduría divina, tanto algunas ya de las religiones orientales, el mismo brahmanismo ha ido decayendo, pero sobre todo las tres grandes religiones occidentales, que eran y siguen lamentablemente siendo cascos endurecidos de dogmas que no pueden abrir la mente y el corazón para interpretar las verdaderas enseñanzas que originaron esos dogmas. Ellos jamás lograrán que los materialistas ni los devotos presten atención imparcial a su filosofía. Es decir, la filosofía teosófica, la filosofía que ella recibió de la filosofía esotérica de sus maestros, no van a poder conmover y abrir la cerrazón mental y de corazón de muchos materialistas ni de los devotos de estas religiones dogmáticas. Y tenemos que seguir luchando denodadamente para poder abrir internamente en el nivel mental y en el nivel emotivo
por amor, por compasión ante tanta ceguera, y que ellos puedan algún día, y lo más pronto posible, lo mejor, abrir sus ojos, abrir sus corazones, abandonar tanto la posición dogmática de la ciencia materialista como el materialismo que conduce a una devoción cerrada a la sabiduría y empeñada nada más en imponer dogmas, o, lo más triste, en que ambos grupos, científicos materialistas, devotos dogmáticos, convierten personalmente, a veces sin darse ellos mismos cuenta, en un negocio aquello que es sagrado, la investigación de la verdad, la investigación del espíritu. Verán rechazadas sistemáticamente, y veremos nosotros también, porque ella se está refiriendo a los teósofos que ahora somos los sucesores, pero ella estaba refiriéndose, como es natural, a los de aquella época. Ella misma ya había, ¿en qué condiciones escribió ella la doctrina? Lo vamos a ver en algunas de las cosas ahora. Verán rechazadas sistemáticamente sus doctrinas, las esotéricas, y aún se negará a sus teorías un lugar en las filas de las científicas, de las continuamente variables hipótesis modernas. ¿Qué es lo que predomina? Hipótesis sin fundamento, hipótesis no basadas en la investigación, sino en las opiniones que vienen a la mente de estos científicos dogmáticos. Esto es casi inevitable también cuando lo aplicamos a la vida de HPB y sus relaciones con los maestros de sabiduría. Fue de lo que más le hizo a ella sufrir, fue donde ella más fue incomprendida, aunque sus libros siguen siendo, para gran cantidad de seres humanos, escrituras selladas a las cuales no pueden acceder porque no se abre primero la mente y el corazón para poderlas abrir en el sentido intelectual. Aunque HPB, como sabemos todos, tenía visiones desde niña de un alto indio que la protegía y que ella consideraba como un espíritu, era la noción predominante en su época, fue la época del espiritualismo o espiritismo, que hoy le llamamos, y ella creía que era un espíritu, es decir, una entidad que se le presentaba, pero solamente cuando ella cumple sus 20 años, que está en Londres con su padre, huyendo de que su marido supiera dónde ella estaba, porque tenía autoridad todavía durante 10 años para hacerla regresar a sus órdenes y a su hogar, descubre que era una persona viva, que formaba parte, ¿no?, de una comitiva del reino la primera embajada del reino de Nepal ante la reina Victoria de Inglaterra. Pero esa noche ella lo encuentra en Hyde Park. Ella sintió ese impulso de salir, porque ella lo ve de día en una parada oficial de las ceremonias que se hacían recibiendo a esta embajada, y es cuando ella se encuentra con él. O sea, ya se había dado cuenta ella durante que él era un ser humano. Ella trata hasta de gritar, él le hace una señal de que callar, pero lo encuentra, y es donde él le habla de una misión, pero que ella tenía que prepararse, que aprender, y le da ideas de viajes, que ustedes saben que durante 20 años ella continuó haciendo, de 1851 hasta el 73, por todo el mundo, empezando por la India. Le dice, ve a la India aunque no es todavía tu tiempo. Como ustedes saben, ella trata de entrar también al Tíbet, fracasa 2 veces, solamente después que pudo regresar, de los 10 años en que ella puede regresar, es decir, más o menos 1858, por la fecha en que ella se casó, y recupera una sortija que durante su niñez ella había obtenido de una princesa calmuca en un viaje que ella hizo, bien con uno de los tíos de ella, que parece que era ocultista, bien con el príncipe Galitzine, que estuvo muy ligado a su familia, pero que se sabía que era ocultista.
y ella recibe esa sortija de que algún día le iba a ser útil. Ella la toma y vuelve a marcharse de Rusia, pero va por el norte, no por la India. No se sabe si por Siberia, si por la China directamente, no se sabe. Quizás por el desierto de Gobi, donde sigue estando un centro oculto para nosotros, pero allí por el norte ella sí puede entrar y no la miran hacia atrás como las 2 veces que trató de entrar por India. Es la tercera, que fue la vencida. Así fue la Sociedad Teosófica, fue su tercer intento y venció. Esta entidad que la habían protegido y había salvado su vida en una ocasión, pues sabemos después por Olcott que a finales de la primavera de 1875, es decir, ellos se conocen en el 73, HPV le habla de la fraternidad de los maestros y él empieza a recibir, porque se dispuso a ayudarla, comprendió que el espiritualismo o espiritismo era bastante nefando para los mismos mediums sobre todo, y eso lo recoge él junto con otras cosas que va aprendiendo del año 73 en que ella llega a Estados Unidos y conoce a Olcott en Chittenden, en la granja donde estaban las manifestaciones de materialización de entidades más grandes en aquellos momentos de Estados Unidos y que él estaba tratando de reportar para un periódico, pues él se da cuenta de que ella tenía razón en lo que le iba diciendo y publica en enero de 1875 un libro de él muy poco conocido, desgraciadamente, por los teósofos, y que yo sepa no está traducido al español, que es el principal escollo para nosotros, que se llama De gente del otro mundo. De gente del otro mundo recoge todas las impresiones que él fue recibiendo, primero del aura negativa, de vamos a decir, la desgracia casi en que caían casi todos los medium verdaderos. Él sorprendía falsos medium, él se especializó, sabía que había gente que igual que en las líneas científicas y religiosas engañan, pues también en el espiritualismo desgraciadamente empezaron los falsos mediums, pero sabía que había medium verdaderos, y cuando eran verdaderos veía el común denominador de enfermedades, desgracias y el aura de tristeza y de negatividad que acompañaban sus vidas. Eso se refleja en ese libro de gente del otro mundo. Pero en contrapartida, ella le habla de los maestros y él empieza a recibir las primeras instrucciones de Serapis Bey en cartas que están guardadas en Adyar, y sabía que Serapis Bey tenía un segundo en la fraternidad que radica de la fraternidad total del universo, de la Tierra, que radica en la sección de Luxor en Egipto, y él recibe la prueba de que también estaba en contacto con él cuando él escribe una importante exhortación a los espiritualistas para que trataran de salir del interés exclusivo en los fenómenos y llegaran a una comprensión filosófica de los mismos. Cuando él termina el escrito, le pregunta por telégrafo a HPV si ella lo iba a firmar. Ellos habían hablado de hacer esta exhortación y de tratar de proteger una naciente revista o periódico de los espiritualistas que había fundado Jerry Brown, y le ofrecen ayuda que él después usó mal, vamos a decir. Y se convirtió en enemigo de los fundadores cuando ya ellos fundan la Sociedad Teosófica, pero la sociedad no estaba fundada en esos momentos. Y él cree que lo había escrito él en un hotel de Filadelfia, donde él estaba parando para un trabajo que él tenía que hacer como abogado. Él tenía una firma de abogados en Nueva York, pero que tenía a veces que ir a Filadelfia. Y se encuentra que Blavatsky le contesta: ni usted ni yo ponga de los
el comité de los 7 grandes de la fraternidad de Luxor. Y aunque a él le pareció aquello hasta ridículo, lo obedeció. Él sabía ya el carácter de HPV y que por gusto ya no había puesto aquello, pero él no se daba cuenta. Cuando él regresa a Nueva York, y él enseñó que el acróstico de los 5 párrafos del que él había escrito y que él creía había escrito desde su mente y de las conversaciones que había tenido con HPV sobre el propósito de aquella exhortación, estaba la palabra del nombre de ese, o hacían los iniciales de los 5 párrafos, hacían el nombre Twitty, y que eso no podía ser una casualidad. Ahí Olcott empezó a ver que ella no era un ser que hablara algo si no estaba segura de lo que estaba diciendo. Pero en la primavera ya del 75, él publica el libro en enero. Esta exhortación se había hecho antes. Él ve que HPV estaba sufriendo un cambio y lo describe así en hoja de un viejo diario. Un maravilloso cambio psicológico del cual no se me permite hablar, pone al final del párrafo. Sin saberlo, Olcott, ella sí lo había hablado, claro, no con nadie de los que estaban alrededor de Olcott, sino a sus familiares. En varias ocasiones, cuando en 1876, ya después de la fundación de la sociedad, no en el momento en que él empezó a notar este cambio, ella logra restablecer la correspondencia con su familia. Ella sale de París en 1873, no tenía la intención de venir a Estados Unidos todavía, ya no sabía que el futuro estaba en otro lugar, no en París, pero estaba esperando, vamos a decir, otras cosas en París. Y de pronto le llega la instrucción de que viajara inmediatamente y se encontrara con quien tenía que ayudarle a hacer su labor a Nueva York. Y es que ella viene a Estados Unidos y en Nueva York se queda sin fondos porque como no había salido con, vamos a decir, con unos preparativos exactos, como ella tiene que ayudar a una familia que estaba en el puerto de Havre, varada, una familia alemana que venía a inmigrar. El marido de la señora estaba, no sabemos su edad en aquellos momentos, estaba aquí en Nueva York, le manda los fondos para que ella viajara a Alemania. Ella va de Alemania, compra un boleto de Alemania al puerto de La Havre en Francia y se encuentra que el billete era falso, la habían estafado, y aquella mujer con aquellos niños estaba desamparada. Blavatsky no tenía más dinero y tiene que cambiar su billete de primera por un billete de tercera clase. Una mujer como ella tuvo que viajar en un banco de madera todo ese viaje, pero salvó a aquella familia. Y cuando llega a Nueva York, el cónsul ruso en Nueva York le impide obtener fondos, dudando de su palabra. Recuerden que en aquella época era más difícil, ¿cómo se llama? Comprobar una identidad. Y entonces tuvo que trabajar con un judío en Nueva York en una fábrica de corbatas. Todo esto ya ella lo va pasando y todo lo hacía para servir al que estaba en desgracia y para servir a los maestros para el bien de la humanidad. Entonces ella está esos 3 años sin poder comunicarse con su familia. El padre muere, hay toda una serie de circunstancias que no podemos seguir ampliando. Pero bien, cuando ella reanuda la correspondencia, porque ella había cambiado también de domicilio de París a Nueva York, y en Nueva York parece que las circunstancias económicas también le hicieron cambiar, pues las cartas no le llegaban y ella empieza entonces a reanudar su correspondencia en ese año, ya después de la fundación de la sociedad. Y ella informa a Vera sobre la seria herida en su pierna sufrida a principios del 75
más o menos por esta época de la primavera del 75, en que Olcott nota el cambio, y ese maestro hindú, le dice ella en la carta, curó totalmente justo antes de evitar la amputación de la pierna. Y le dice a Vera en la carta, entonces comencé a sentir una muy extraña dualidad. Varias veces al día sentía que aparte de mí, había alguien bien separado de mí, presente en mi cuerpo. Jamás perdí la conciencia de mi personalidad. Lo que sentía era que yo guardaba silencio y el otro, el morador en mí, hablaba con mi lengua. Por ejemplo, sé que jamás he estado en los lugares descritos por mi otro yo, pero él no miente cuando habla sobre lugares y cosas que no conozco y porque en verdad las ha visto y las conoce bien. Me entrego, dejo a mi destino que me conduzca con su dulce voluntad. Y aparte de eso, ¿qué puedo hacer? Sería perfectamente ridículo si negara la posesión del conocimiento del que mi número 2 dispone, dando ocasión a la gente que me rodea a imaginar que los mantengo en la oscuridad por falsa modestia. Es la época de toda esta escritura de Isis sin velo, que termina en el 77. Recuerden que esta carta es del 76. Y Olcott sabía de estos cambios. A veces veía hasta distintos adeptos, pero se daba cuenta que no era ella. Continúa ella en la carta, a ver, en la noche cuando estoy sola en mi cama, toda la vida de mi número 2 pasa ante mis ojos y no me veo como yo misma totalmente, sino como una persona de raza y sentimientos diferentes. Pero ¿qué utilidad tiene hablarlo? Es suficiente con una sola loca. Trato de apartarme y olvidar la extrañeza de mi situación. Esto no es mediunidad y tampoco ningún poder impuro, es decir, una entidad negativa, como le pasaba a los medios, porque posee un ascendiente demasiado poderoso sobre todo y nos conduce hacia sendas mejores. Más adelante ella le dice a su familia del número 2, que nosotros tenemos que comprender es su maestro. Veo a este hindú cada día, exactamente como puedo ver a cualquier otra persona viviente, con la única diferencia que me parece más etéreo y transparente. Antes me mantenía en silencio sobre estas apariciones, pensando que eran alucinaciones, pero ahora también son visibles para otras personas, sobre todo Olcott. Él aparece y nos recomienda sobre la conducta y lo que escribimos, ética y sabiduría para donar a la humanidad. Evidentemente conoce todo lo que sucede, hasta los pensamientos de otras personas, y hace que yo exprese su conocimiento. A veces me parece que me eclipsa totalmente, simplemente penetrando en mí por los poros, como una esencia volátil y disolviéndose en mí. Entonces ambos podemos hablar a otras personas y comprendo y recuerdo ciencias y lenguajes. Todo. Él me instruye por dentro, aún sin estar ya conmigo. O sea, ella iba asimilando todo eso y los dos se iban convirtiendo en uno. Vera también escribió después de su muerte lo siguiente: a pesar de mis visitas a ella casi todos los años durante los 5 años pasados,
visitas que duraban meses bajo su techo, he comprendido muy poco sobre sus celosas explicaciones. Hoy, 15 años después, me maravillo aún más ante el fenómeno inexplicable de su conocimiento profundo, el que bajó sobre ella como del cielo, y de todas las maravillas atribuidas a ella por los teósofos. Olcott también estaba confundido por el conocimiento adquirido por HPV al escribir Isis, y sin decirle, escribió una larga carta en francés a Nadia. Nadia es la tía de Blavatsky, pero recuerden que tenía 2 años menos que Blavatsky. Ella era la hija, vamos a decir, de la vejez de su abuelo, acerca de la educación de HPV. La respuesta del 8 de mayo de 1877, es decir, un poco antes de publicarse Isis sin velo, decía, esto lo escribió Nadezhda: HPV recibió la educación de una niña de buena familia. Ella fue bien educada, pero no del todo. Por su escolaridad no había problema, pero la inusual riqueza de su naturaleza intelectual, la delicadeza y dulzura de sus pensamientos, su facilidad maravillosa de comprensión, asimilaba y aprendía los temas más difíciles que hubieran requerido de cualquier otro años de laborioso estudio. Muy desarrollada en inteligencia, unida a un carácter fiel, recto, franco y enérgico, le dieron una superioridad poco común, la elevaron sobre el nivel de las mayorías insípidas de las sociedades humanas. Nunca pudo evitar llamar la atención general y la consecuente envidia y animosidad de todos aquellos que en su inferioridad trivial se sentían heridos por el esplendor de las facultades y talentos de esta mujer realmente maravillosa. Usted me pregunta cuáles idiomas estudió. Desde la niñez, además del ruso, su lengua nativa, ella conocía solamente francés, que lo conocía en mayor proporción, e inglés. Mucho después, durante sus viajes por Europa, aprendió un poco de italiano. La última vez que la vi hace 4 años, es decir, en el 73, antes de ella salir para París, eso era todo lo que sabía de lenguas. Estoy segura, puedo asegurárselo. No había comparación con la increíble profundidad de la erudición que 4 años después afloró en ella y que están comprobadas por Isis sin velo. En el último capítulo de Isis, vamos a Isis ahora en otra dirección, nada más que podemos dar pinceladas, hermanos, porque sus relaciones con los maestros y el misterio de ella, que es casi igual a la de sus maestros, a mi entender, están los famosos 10 puntos de Isis. Miren, Isis sin velo, ustedes saben que la mayoría hoy de los teósofos la consideran como pasada de época. Los mismos maestros consideraron que sus materiales estaban desordenados, le recomendaron que se escribiera de nuevo por el bien aún de la fraternidad, dice KH en una de sus cartas. Pero cuando ustedes de verdad son guiados, porque yo fui guiado por una persona como fue Carmen Según Pozos, inolvidable para mí, nacida en México, de padre español y madre mexicana, y madre que era medium, y que dejó la mediunidad porque el español que llegó de España a México era teósofo y llevó en el barco un baúl mundo con los libros teosóficos que ya conocía, los editados allá en Barcelona por Mainadé, pues la editorial Mainadé. Y él convenció a la esposa de que dejara la mediunidad. Carmen Según, por tanto, tuvo también un hogar teosófico en su padre y me enseñó, cuando yo tenía 20 años,
En mi casa estaba Isis sin velo, pero yo lo vi, no entendía nada. Y ella me enseñó a estudiarlo, como me enseñó la doctrina secreta. Todo se lo debo a ella en estas dos obras. Mi papá murió cuando yo tenía 11 años y no me podía enseñar estas obras. Me había hablado de Guimarães de Daza, sobre todo Fundamento de Teosofía, ya yo lo leía, y otras obras, pero Blavatsky no me pudo llegar a... Yo sé que él la estudiaba, pero no sé cómo. Y entonces ella me dice, mira, las dedicatorias de las 4 obras de HPB son las importantes. ¿Qué dice Isis sin velo? Dedicada a la sociedad teosófica para que estudie de los temas de que trata. Los temas podrán estar en desorden, podrá esto, pero tienen también su sentido oculto y se van enlazando ocultamente. Hoy con las ediciones electrónicas nosotros podemos volver a escribir Isis sin velo. Y cuando ustedes cogen tópicos, temas, lo que puede enseñarse en una logia es maravilloso. Evitando las cosas que ya no están actuales, claro. Pero de todas maneras, la posición de la ciencia contra la espiritualidad y la posición de los dogmas llamados religiosos, que nunca son religiosos, porque religar es volver a ligar con lo espiritual. Pero los dogmas que se usan como religiosos, pues siguen vigentes en una gran mayoría o siguen empleándose para fructíferos negocios. Y entonces, nosotros si evitamos la parte que no sea actual, tenemos una fuente inagotable de sabiduría. Y hoy yo les traigo, porque aquí está el resultado, sobre todo en estos 10 puntos de Isis. También Isis tiene, dado por Blavatsky en el prefacio de la doctrina, una clave en ese 4º tomo. Esto está tomado del 4º tomo, página 258 de la edición electrónica, que es la que le puedo dar página porque yo no tengo ya libros aquí, todos los dejé en Cuba porque no iba a sacar de Cuba libros que es tan difícil obtenerlo. Y tengo la edición electrónica de Isis, es la página 258. De la edición española que se hizo en CD hace ya muchos años, que me regalaron en uno de mis viajes a España. Y así que creo que sobre todo los que son hermanos de España tengan esta edición electrónica de Isis. Está también en el 4º tomo, no recuerdo ahora la página, discúlpenme, no anoté todo porque es demasiado. Y es la rueda de Ezequiel, pero lo buscan en el último capítulo, creo al principio del último capítulo o del penúltimo capítulo de Isis sin velo, en el 4º tomo de español, y allí encontrarán la rueda de Ezequiel. Ese contiene la clave de toda la obra. Y ella dice que en la doctrina le da 7 vueltas. Si ustedes logran descubrir esa clave, podrán entonces profundizar más en la doctrina, porque son las 7 vueltas de la clave de la rueda de Ezequiel en Isis sin velo. Y entonces ella introduce estos 10 puntos de Isis que son fundamentales igual, aunque no tengan la clave de la parte esotérica, sí tienen la clave de los maestros, de su relación con ella y con todo discípulo, porque ella fue un modelo de ese discipulado, y tenemos entonces la clave de cómo ver a los maestros en el sentido que ellos son expresiones de la magia superior divina y de lo que ellos no son, porque ellos no entran en la hechicería, que es tan corriente entre las líneas decadentes de espiritualidad, también anquilosada en lo psíquico, para impedir el psiquismo que nos puede hundir, igual que hundió a la 4ª raza Atlante, y que hoy está muy presente, desgraciadamente, en muchos movimientos mal llamados espirituales, que no son nada más que extensiones psíquicas del mismo espiritismo y de otros movimientos que de la línea espiritual descendieron lenta, pero seguramente a un psiquismo intrascendente y peligroso. Para comprender los principios de la ley natural involucrada
el lector tendrá en cuenta las proposiciones fundamentales de la filosofía oriental que hemos elucidado sucesivamente. Es decir, este es un resumen de Isis y un resumen de la parte esotérica de la filosofía oriental. Primero de los 10 puntos, no hay milagros. Todo lo que sucede es resultado de la ley eterna, inmutable, siempre activa. Esta es la salvaguarda principal contra el psiquismo. El psiquismo no busca investigar la ley. El psiquismo busca el fenómeno. Y por eso degrada el ocultismo y la espiritualidad a psiquismo. Segundo punto. La naturaleza es trina. Recuerden que ella no recibió autorización para enseñar la doctrina sectenaria, la enseñanza sectenaria en Isis sin velo. Sin embargo, Isis sin velo, si ustedes buscan significado del 7, verán que está casi expuesto todo el sectenario y toda la constitución sectenaria, tanto del universo como del ser humano, pero insinuada, porque no se le permitió decirlo. Cine recibió ese gran legado, poder dar por primera vez en nombre de la Sociedad Antiosófica y los maestros, porque él lo sacó de las cartas de los maestros, la constitución sectenaria del hombre, con sus limitaciones, esto y lo otro, que se amplían y se rectifican en la doctrina, sobre todo en el primer volumen de Cosmogénesis, pero después se amplía esa rectificación en Antropogénesis en el tercer tomo de español o volumen de español. Así que la naturaleza es trina. Pero claro, ¿de dónde surge el sectenario? De las interrelaciones de los tres. Y eso quien mejor lo explica es Annie Besant, para el que no quiera ahondar después en Blavatsky, que lo explica también maravillosamente, pero bueno, mucho más difícil el que empiece a tratar de entender cómo de una trinidad surgen los 7, que a veces se aplica muy mal en los rayos, sobre todo en el libro de Wood. Para mí no está bien explicado. Annie Besant lo explica en un estudio sobre la conciencia, por el tercer capítulo, donde explica tanto la Trinidad del Espíritu como su expresión en el espacio o en la materia o en las gunas, cómo los 3 se convierten en 7. Búsquenlo en un estudio sobre la conciencia. Así que la naturaleza es trina. Hay una naturaleza visible, objetiva, y una naturaleza invisible, subyacente, y una fuente de toda energía. Es decir, los dos polos y su relación, que es la energía. Modelo exacto de la otra y principio vital de ella, esa energía. Y por sobre estos dos, el espíritu, fuente de todas las fuerzas, solo, eterno e indestructible. La unidad por encima de toda apariencia de diversidad, porque esta Trinidad pertenece a la manifestación o a Maya. Tercero, el hombre también es trino, es decir, el hombre es microcosmo del macrocosmo. Lo que es cierto en el universo es cierto en el pequeño universo humano. Tiene un cuerpo objetivo físico, su cuerpo astral, proveedor de la vitalidad, lo que nosotros llamamos después de Annie Besant y Peter, el Linga Sarira, lo llamaba ella el astral, y el Kama es como nosotros llamamos al de los deseos, y al Linga Sarira le llamamos cuerpo etérico o doble etérico, que también Blavatsky usó, doble etérico, y lo podemos demostrar también, aunque este no es el escenario. Su cuerpo astral, proveedor de la vitalidad o alma, el hombre real, y estos dos están eclipsados e iluminados por un tercero, el monarca, el espíritu inmortal. Y tenemos la misma Trinidad reflejada en el ser humano, porque las dos son correspondientes. Cuando el hombre real puede sumergirse en el último, el espíritu, y tercero, adviene una entidad consciente inmortal. Porque ahora nosotros no somos conscientes de nuestra inmortalidad.
Nuestra personalidad es mortal y ni va a reencarnar. No, yo voy a reencarnar, entonces no, ese yo personal no va a reencarnar en nada. Ese sí tiene que disolver en Devachan, la parte superior, y en el Kama Loka, la parte inferior. Cuarto punto. La magia como ciencia es el conocimiento de estos principios, es decir, de los tres universales, de los tres individuales o humanos, y sus desdoblamientos centenarios, y de la forma por la cual el individuo adquiere, mientras se encuentra en el cuerpo físico, porque no se puede alcanzar el adectado fuera de esta vida física, la omnisciencia y omnipotencia del espíritu y su control sobre las fuerzas de la naturaleza. La magia como arte es la aplicación de este conocimiento en la práctica. Y eso es lo que es un adepto. Un ser que ya alcanzó omnisciencia y omnipotencia espiritual, control sobre las fuerzas naturales, y lo puede llevar a la práctica. Eso es lo que es un adepto. Eso eran los que son sus maestros. Eso es lo que es la fraternidad blanca. Quinto, el conocimiento arcano mal aplicado es hechicería. Si no se tiene omnipotencia, omnisciencia, si no se tiene el control de toda la naturaleza, degenera en hechicería. Ese mismo conocimiento arcano antiguo, pero si no, o se tiene o no se tiene, total. Mientras no se tiene en su integridad, es muy peligroso. La luz astral puede lo mismo salvar que matar, etcétera, etcétera. Y no se llega a la verdadera energía superior de la casa, sino nada más que se manejan las inferiores de la luz astral. Así que, usado benéficamente, o sea, para ayudar, es la magia verdadera o sabiduría. Ese mismo conocimiento, pero hay que elevarse a su pureza original superior. La mediunidad es lo opuesto al adeptado. El medium es el instrumento pasivo de influencias extrañas. El adepto se controla activamente a sí mismo y a todas las potencias inferiores. Ella siempre protestó de que ella no era un medium. Está hasta en la explicación que leímos a su familia de lo que pasaba con su maestro. Ella sigue siendo acusada por muchas personas de mediumnidad. Ella fue medium cuando nació, porque en cada encarnación hay que dominarlo. No sabemos si lo había dominado en otras encarnaciones o no, pero en esta ella lo dominó, bajo la dirección del maestro. Y solamente fue una medianera consciente, y fíjense cómo pudo ella ir asimilando toda esa sabiduría, y lo mostraba constantemente en todas sus cosas. El séptimo, todo lo que alguna vez fue, es o será, está registrado en la luz astral o tableta del universo invisible. El adepto iniciado, usando la visión de su propio espíritu, puede conocer todo lo que se ha sabido o puede saberse, con una sola aclaración que agrega entre corchetes en nuestro sistema solar. Recuerden que hay límites, el adeptado no es el fin de la evolución, ellos continúan ascendiendo a jerarquías dianchohánicas, a jerarquías logóicas, etc. Pero como jerarquías, porque la evolución individual termina en el adeptado. Somos individuos aparentemente separados, aunque seguimos en la unidad de la vida, pero mientras seamos humanos, los seres superhumanos son jerarquías y trabajan y ascienden por jerarquía como una unidad superior a lo que nosotros llamamos un individuo. El octavo punto. Las razas de los hombres difieren en dones espirituales como en color, estatura o cualquier otra cualidad externa.
La evidencia natural prevalece en algunos pueblos, en otros la mediumnidad. ¿Por qué? Porque depende de la espiritualidad. Los pueblos que se espiritualizan van adquiriendo evidencia natural, superior, espiritual. Los que no se espiritualizan van degenerando a condiciones psíquicas que nos llevan a la mediunidad. Y ese fue el aviso de que nuestra civilización, con su materialismo y sus dogmas en los dos polos posibles de investigar la materia, de investigar el espíritu, se estaba enredando en un nivel intermedio sin llegar a lo espiritual. Por eso los maestros rompieron el silencio de tantos siglos para darnos la sociedad teosófica, que tiene que ser espiritual y no psíquica, y mucho menos material. Noveno punto, una fase de la habilidad mágica es el retiro voluntario y consciente del hombre interno, es decir, su parte etérico-astral, es decir, su parte invisible, del hombre externo físico, pero se separa a voluntad, no cayendo en sueño, en tránsito o por pases hipnóticos o magnéticos. A veces ocurren mediums, pero es inconsciente e involuntario. A los movimientos de la forma astral no ofrecen obstáculo ni el tiempo ni el espacio. Los maestros, por tanto, están en cualquier punto, en cualquier lugar o circunstancia que les sea útil en su servicio por la humanidad. Por eso no están ni en el Tíbet, ni están en ningún lugar conocible por nosotros, ni en todos a la vez. Los taumaturgos, que son, recuerde que son los que ya dominan todas las fuerzas de la magia superior, entrenados en la ciencia oculta, pueden causar a su cuerpo físico la desaparición aparente o tomar cualquier forma que elijan, otra de las facultades de los adeptos. Puede hacer visible su astral o darle apariencias propias, es decir, de otros, apariencias de otros seres o individuos. Y el décimo, la piedra angular de la magia corresponde a un conocimiento íntimo práctico sobre el magnetismo y la electricidad, sus cualidades, correlaciones y potencia. Siempre ella dijo que el magnetismo, que es la electricidad, son los dos polos de la energía eléctrica o de la realidad de Foja en este plano, es lo que es angular, es decir, necesario para que la magia pueda hacerse visible en este mundo. Para resumir en unas pocas palabras, la magia es la sabiduría espiritual, la naturaleza es su aliado natural y a la vez discípula y sierva del mago. Un principio vital común impregna todas las cosas y es controlable mediante la voluntad perfeccionada humana. Aquí ven ustedes cómo Blavatsky va sintetizando estos 10 puntos. Y lo principal es lo siguiente, y esto también está tomado de ella. Más allá de los Himalayas existe un núcleo de adeptos de varias partes. El Techo o Panchen Lama los conoce y ellos actúan juntos y algunos de ellos están con él y permanecen en su verdadero carácter aún para la mayoría de los lamas, que son en su mayoría tontos e ignorantes. Mi maestro, y KH, y varios más que conozco, van y vienen, y todos están en comunicación con adeptos en Egipto y Siria y hasta en Europa. Recuerden que el maestro Hilarión, que el veneciano, que el que se le da el nombre de príncipe Rákóczi o conde Saint-Germain en la corte de Francia,
todos ellos han estado más en Europa. Y KH estuvo en Europa. En una carta a la señora Hollins Billings, de 2 de octubre de 1881, HPV escribió que el hogar de KH, y esto está tomado de la carta, se encuentra en el pequeño Tíbet, que ahora pertenece a Kashmir o Cachemira. Es una gran construcción de madera a la moda china en forma de pagoda entre un lago y una bella montaña. Ven que ella, aparte de la parte interna mística y de todas las condiciones de la magia que ellos dominan, también tenía la parte de su encuentro físico con ellos. Ella añade que el maestro M, su maestro ya particular, de quien habló a Nadezhda y a Vera, suele morar allí. Ambos, dijo, rara vez abiertamente aparecen en el mundo, rara vez, pero ellos pueden proteger sus formas astrales donde quieran. Con respecto a su estadía en el Tíbet, HPV describió en una carta al señor Cine un vistazo de su entrenamiento viviendo en la casa de KH. Fue escrito luego de un vívido sueño relámpago que regresó a su conciencia con todos los detalles de su vida diaria allí y que le sirvió a ella en una crisis. Es recordar esto. HPV aprendió mientras estaba allí el Sensar, la lengua sagrada del original, de las estancias o estancias de la doctrina secreta y de la voz del silencio. Y ahora Nadezhda le contesta a, a Olcott lo siguiente, a una carta sobre si ella conocía algo de los maestros. Cuando mi sobrina se encontraba del otro lado del mundo, ni un alma sabía dónde estaba, lo que nos afligía enormemente. Todas nuestras búsquedas habían finalizado en nada. Ya la creíamos muerta. Cuando por el año 1870 o después recibí una carta de aquel que llamas KH, a Olcott, ¿no? Olcott sabía estas iniciales, que me llegó de la manera más misteriosa e incomprensible a través de un mensajero de apariencia asiática que desapareció ante mis ojos. Mi sobrina me habló mucho de ellos hace algunos años, de ellos hace algunos años. Ella me escribió que debía encontrarlos de nuevo y renovar sus relaciones con varios de ellos, aún antes de escribir Isis. ¿Por qué habría de inventarlos? Porque también le pregunta a Olcott si es que ella los imaginaba. Si yo siendo siempre y continuaré siendo ferviente cristiana, creo en la existencia de estos hombres, aunque me pueda negar a creer todos los milagros que se les atribuyen, ¿por qué los demás no creen en ellos? ¿Quién podría entonces haberme escrito esta carta para hacerme sentir seguro en el momento en que tenía la mayor necesidad de tal consuelo, salvo que haya sido uno de estos adeptos mencionados? Es verdad que la escritura no me es conocida, pero es la misma escritura que está en las cartas a Cine en el Museo Británico. Pero la manera en la cual me fue enviada fue tan fenoménica que nadie más que un adepto en la ciencia oculta podría haberlo efectuado. Me prometió el regreso de mi sobrina y la promesa fue debidamente cumplida. Nadezhda le prometió a Olcott que le enviaba esta carta está guardada en los archivos de Adyar, en francés. HPV en una carta dice a su familia que su maestro tenía un profundo respeto por el espíritu de las enseñanzas de Cristo, porque ella las tranquilizaba. Como Nadezhda dice aquí, ella era cristiana, y que además ella había pasado 7 semanas en un bosque no lejano a las montañas Karakoram, donde había permanecido aislada del mundo y donde su maestro era el único que la visitaba diariamente, ya fuera astralmente de otra manera que ella no estableció. Mientras estaba allí en un templo cueva, se le había mostrado una serie de estatuas representando a los grandes maestros del mundo. En uno de los pasajes subterráneos había una enorme estatua en bronce de Jesús, perdonando a María Magdalena. Y al lado había otra estatua de Gautama con su mano dando agua a un pordiosero.
también otra del Buda, que bebía de un pozo con una copa que le extendía a una prostituta paria. Fíjense los ejemplos que ella recibió en esas etapas. Y eso es lo que ella le da a sus familias para que no se preocuparan tanto. Nadezhda se interesó tanto que le pidió a Isis sin velo. Ella se negó en 3 cartas a mandárselo, porque le decía que ella era una cristiana sincera y sobre todo la parte de religión del segundo volumen de inglés, que son nuestros tomos 3º y 4º, era contra el dogma, pero no contra Jesús ni contra la iglesia. Pero al fin ella insistió y al fin HPV se lo mandó y ella llegó a estudiar Isis sin velo. Poco después que HPV y Olcott llegaron a Bombay, desde Estados Unidos se instalaron en el barrio indio de la ciudad. Y un día HPV pidió un coche ligero y la acompañó uno de los sirvientes que ellos habían contratado allí a través de Dayanand Sarasvati, el de la institución que trató de hacer la misma obra en la India y que fracasó, se dogmatizó, y se llamaba Mulji. Ella guió al cochero hasta una casa en la playa, entró sola y salió al poco rato. Un indio alto en la puerta le regaló un ramo de rosas. Regresaron y Mulji, intrigado, trató de regresar a esa casa que nunca había visto antes y no la encontró. Mulji era de Bombay, conocía todo Bombay. Su familia había vivido, tenía una casa cerca de la playa en donde esta casa también estaba. Y él le dijo a Olcott, yo voy a poder descubrir. HPV dijo que nunca lo podría encontrar. Por eso, él no la encontró, porque esa es una de las casas que se tienen, como se llama, totalmente reservada para cosas ocultas. HPV no había definido ningún plan para establecerse en algún lugar definido al partir de la India, expulsada por los mismos teósofos que la consideraban negativa para la sociedad después del informe Hodgson, y se partió en marzo del 85 a Nápoles, Italia. Por eso ella aprendió algo de italiano, como decía Nadezhda. Debido a la humedad, sufrió frecuentes ataques de reumatismo y las condiciones para escribir eran miserables. El maestro le prometió que iba a hacer algo, pero ella no sabía lo que era. Si era rehacer Isis, todavía no había un plan. Así que ella decidió mudarse a Würzburg, Bavaria del norte. HPV le escribe a Sinnen: por más frío que esté fuera, me gusta Würzburg. Es uno de los centros en los que vivió uno de los maestros. Allí vivió Kachi. Por eso lo pongo entre corchetes. Será él quien, es decir, Kachi, quien recomendó a mi maestro enviarme aquí, porque el maestro de ella era quien la había mandado. Y en otra carta añade: puedo hacer más permaneciendo en la sombra que destacándome una vez más en el movimiento. Permítame estar en lugares desconocidos. Trataba de que ni Sinnen la siguiera por carta. Y escribir y enseñar a todo el que quiera aprender. Porque ya no sabía lo que se iba a hacer todavía. Ya que él me forzó a vivir, permítame vivir y morir ahora en relativa paz. Pero le agrega: él no me permitió firmar ese contrato. Ella le habla de un contrato, no podemos citar toda la carta de Sinnen, ya estamos fuera de hora. El año pasado en París, cuando me fue propuesto, porque él dice, mi tiempo, el de Blavatsky, ¿no?, estará ocupado de otra manera. Pero no pude evitar que le visitaran, ya después de estar en Würzburg, la familia y otros, entre ellos, y lo cito por lo que vamos a ver después, W. Howard Schleiden, quien más tarde, este fue el primer presidente, o por lo menos el presidente más notorio de la sección de la Sociedad Teosófica de la sección alemana. Era médico, muy joven, entusiasta, y la visita. Y entonces él va relatando, hay hechos que están relatados por él en varios lugares. No, fíjense que todo está
punto suspensivo porque esto es muy largo. Cuando lo visité en octubre del 85, ella tenía unos pocos escasos libros, no llegaban a una docena. La vi escribir frases como si las copiara de algo ante ella, donde sin embargo no veía nada. No tenemos todavía ¿cómo se llama? El testimonio de la condesa Westminster, que llegó a ella al final de su estancia en Wurzburgo. Vi bastante de la conocida escritura azul de K.H., como correcciones y anotaciones sobre sus manuscritos, así como en libros que se encontraban ocasionalmente sobre su buró. Y lo noté en especial durante la mañana, antes de empezar su trabajo. Hubert, Schleden, dormía en el sofá de su estudio después de que ella se había retirado en la noche, ya no tenía ni dónde estar. Por eso en un principio no quiso a Constancia Westminster y el maestro le dio la orden que la recibiera. El sofá estaba solamente a unos pocos pies de su buró. Recuerdo bien mi asombro un día al levantarme. Vi sobre su escritorio una gran cantidad de folios cubiertos con aquella escritura azul sobre su propio manuscrito. Es decir, ellos rectificaban o agregaban. ¿Cómo llegaron allí esas páginas? No lo sé, pero no las había visto cuando me fui a dormir. Y ninguna persona había estado corporalmente en la habitación durante la noche, porque tengo un sueño muy ligero. Hubert Schleden también menciona haber estado presente cuando HPV estaba escribiendo su artículo famoso, ¿Tienen alma los animales? Y que les recomiendo a todos los que no hayan leído, publicado en 3 partes en el Theosophist de enero a marzo de 1886. El 6 de enero del 86, pocos días antes de que HPV recibiera el informe de la CIP, se recibió una carta de Hubert Schleden que ya sabía que contenía el reporte. Él estaba muy perturbado por la evidencia de Hodgson de que ciertas expresiones usadas por K.H. en las cartas a Zinner y a otros también se usaban en los escritos de Blavatsky, lo que sugeriría que ella era la autora de las cartas, que fue por donde Hodgson de verdad la condena como falsificadora. HPV había tenido, fíjense ahora cómo pasan las cosas. Ella todavía no había leído el reporte, no sabía que él la había culpado por eso. Pero tiene esa misma noche, antes de recibir este informe o de esta carta de Schleden, un sueño donde se veía siendo enseñada en su inglés, que era muy poco, por el mismo K.H., lo que daba la causa. Y eso fue por lo que ella se lo pudo explicar cuando Schleden llega. Y Schleden comprendió. Sin embargo, no comprendió del todo. Él la visita a HPV, ¿no? Y al partir fue sorprendido, porque él seguía en sus dudas. Pero él mismo habla con ella y ella le da esta explicación. Este mensaje en su copia de los procedimientos Hodgson, que él llevaba cuando fue a ver a Blavatsky a Wurzburgo. Y entonces encuentra este primer mensaje. Si esto puede ser de alguna ayuda o utilidad al doctor Hubert Schleden, aunque lo dudo, yo, el humilde firmante fakir, certifico que la doctrina secreta está dedicada a Upasika, el nombre de HPV, parcialmente por mí mismo y parcialmente por mi hermano K.H., firmado por M, el maestro de HPV. Un segundo mensaje, habían 2, decía: me pregunto si esta nota mía será merecedora de ocupar un lugar selecto con el documento reproducido por Hodgson y a cuáles de las peculiaridades del estilo de las escrituras blavatskianas, es decir, acusadas de ser plagio, se descubrirá más parecido. La presente simplemente es para satisfacer al doctor que, y ahora cita lo que él había pensado o había escrito o había dicho,
cuantas más pruebas, menos se cree. Le recomiendo tomar estos dos documentos y hacerlos públicos. Y Slieben las llegó a publicar. El firmante solo lo hace para satisfacernos, asegurando que cuando esté, lista la doctrina secreta, será una triple producción de M, Upasika y el más humilde siervo del doctor Kach. Es decir, los dos maestros en sus respectivas letras le ratifican que la doctrina secreta que ella estaba empezando a escribir, demoró 3 años en escribirla, esto es en el 85, se publicó en el 88. Ella se tuvo que ir de Wurzburgo para Ostende, se une allí y le sigue ya, porque a Wurzburgo fue donde conoció a Constancia Westmeister, con Constancia Westmeister y de ahí a Londres con Francesca Rudel, Westmeister y los Kidley. Léanse todo eso, no podemos entrar en ello aquí ahora. No podemos finalizar sin decir algo de la otra teósofa, de Constancia, que más estuvo al lado de HPV mientras escribía la doctrina, que fue la condesa Westmeister, quien primero recibió una negativa de HPV a recibirla por no tener una habitación. HPV tuvo que, donde ella dormía en Wurzburgo, ponerle como una cortina, un paraván, para darle un poquito de privacidad, y por eso no quería recibirla. Y cuando ya ella iba a partir para Italia, cuando recibe la negativa, la condesa, recibió petición en contrario, pues HPV recibió esa indicación de que no, que la recibiera del mismo maestro. Y Constancia Westmeister, que todavía no sabía por qué, porque Madame Blavatsky lo que dice, no, venga inmediatamente, la necesito. Se le ocurre meter un libro que ella no iba a llevar. Y ese libro era la causa por la que el maestro inmediatamente quería que HPV recibiera aquello, porque hacía falta para lo que estaba escribiendo HPV. Claro, yo no puedo entrar en más nada de eso. Y busquen ustedes reminiscencia de H.P. Blavatsky y la doctrina secreta que publicó ella. Allí hay una valiosa información sobre los Kidley, sobre todo, y la de los Kidley, sobre cómo ayudaron a Blavatsky a escribir esta obra. Gracias, hermanos, por la atención y ya podemos dejar de compartir la llamada. Es aquí mismo, ¿no? Puedes salir, pínchale abajo donde está verde, dice dejar de compartir. Ajá, sí, ya. Digo, lo pinché, no sé por qué no. Déjame, No déjame parar la sí, okay, grabación para que puedan preguntarte, permíteme.